tal, queridos amigos? Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Vamos a considerar en estos siguientes mensajes lo que la Palabra del Señor enseña acerca del final del gran conflicto. Cada uno de nosotros, como cualquier ser humano, se preocupa por lo que va a pasar. A veces parece que el futuro es incierto, pero debemos saber que Dios nos ha dejado la palabra profética más segura. Así que dedicaremos los siguientes temas a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del tiempo final de este mundo. Vamos a pedir la bendición de Dios por medio de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque a pesar de las cosas que están pasando en el mundo, estamos con bien, tenemos alimento, tenemos la libertad de hablar contigo y podemos, Señor, prepararnos para el tiempo final. Van a estar con tu pueblo y que lo que hemos de estudiar llene de esperanza nuestro corazón y nos ayude para prepararnos para ese encuentro que pronto tendremos contigo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero comenzar con el texto de Romanos capítulo 13, versículo 11, que dice de la siguiente manera: Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo en este texto dice que nuestra salvación está más cerca que cuando cada uno de nosotros creyó en el Evangelio. Todos nosotros sabemos que cada día pasan cosas a nuestro alrededor. Vemos las noticias por la televisión, vemos las noticias en el internet, en el periódico, salen muchas cosas. Y lo que está pasando en este tiempo no es más que lo que el Señor ya había predicho en su palabra. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 5, nos describe cómo estará la sociedad muy cerca del tiempo final. Dice así: También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor cómo está la sociedad, vemos que lo que describe el pasaje que acabamos de leer es lo que realmente está sucediendo. Eso quiere decir que este mundo se perfila para un final inevitable, puesto que se están cumpliendo todas las señales y las condiciones que Dios ya de antemano había anunciado. Como nunca antes hay tantos ricos, pero también hay tantos pobres y miserables en el mundo. Nunca hubo tanta tecnología y ciencia, pero tampoco hubo tanta violencia. Nunca hubo tantos equipos electrónicos, pero tampoco nunca habían ocurrido tantos terremotos, tantos huracanes. Esto solo es un anuncio de lo que está por suceder. Los hombres que se dedican a hacer películas han tratado de plasmar en diferentes producciones cómo piensan algunos que va a terminar
este mundo. Tal vez se piensa que habrá una invasión extraterrestre, tal vez algún virus acabará con la vida aquí en la Tierra, tal vez chocaremos con un asteroide. Bueno, lo seguro aquí es que este mundo no va a durar mucho. Y la cuestión es cómo va a terminar. Dios le ha dejado a la iglesia remanente la palabra profética más segura. La profecía que anticipadamente dice qué es lo que va a suceder al final de este mundo, al final de este gran conflicto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el remanente, la iglesia que esperará venir, las personas que estarán listas para recibir a Cristo, tendrán características. Estas características son la paciencia, que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. Este testimonio de Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 19, 10, se dice que es el espíritu de la profecía. O sea que una característica del remanente que se preparará para encontrarse con Cristo será el ministerio profético. La obra del Espíritu Santo manifestándose para dar ánimo y prepararse para el final de este gran conflicto y, por supuesto, salir vencedores de la gran tribulación que a este mundo le espera. Este mensaje, este ministerio profético, Dios se lo ha dado a la iglesia. No porque los que están en la iglesia sean mejores que otros, sino porque tienen una misión que cumplir. Este es un mensaje que tiene que ser llevado a todo el mundo. Recordemos un poquito el bosquejo de por qué es necesaria la profecía. ¿Por qué es necesario un llamado? Dios creó todas las cosas. Así lo dice el relato del Génesis. Lamentablemente hay un enemigo que engañó a nuestros primeros padres y cometieron pecado y como consecuencia vino la muerte. Pero el Señor en su gran amor quiso rescatar, quiso redimir al hombre del pecado y de la muerte. Y por eso echó a andar el plan de la redención. Y por eso echó a andar el plan de la redención. Y su mayor propósito es la restauración de todas las cosas. Dios ha preparado un lugar donde todos los que sean fieles pueden estar con Él. Donde sea como en el principio, sin pecado, sin temor, sin enfermedades, sin ningún tipo de dificultades. Por eso es que la Biblia nos revela con la profecía apocalíptica acerca de lo que sucederá. Podemos de esta manera tener seguridad y paz. Cuando andemos en este camino hacia el final, debemos saber que el final será feliz. No así para aquellos que resisten a Dios, pero cualquiera que se disponga a hacer la voluntad de Dios puede tener la seguridad de que el final será feliz. Surge la pregunta entonces, ¿cómo ocurrirán estos eventos? Los eventos finales podemos clasificarlos en 5 grupos, a manera de que podamos entenderlos, y para efectos de nuestro estudio lo haremos también así. Basados entonces en que estamos viviendo en el tiempo del fin, respecto a la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, se nos hace saber que a partir de 1844 comenzó el tiempo del fin. Eso quiere decir que Jesucristo está en el santuario celestial realizando la purificación, preparándose para muy pronto venir a la tierra a buscar a sus hijos.
Aquí tenemos entonces el primer grupo de acontecimientos mientras Cristo está en el santuario celestial. Debe haber en la iglesia un reavivamiento y una reforma. También se efectuará el sellamiento de los hijos de Dios. Los fieles recibirán la marca de Dios, el sello de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre la iglesia, como dice el profeta Joel, como la lluvia tardía, de manera que haya una consagración y un compromiso a la predicación del Evangelio de cada creyente y el Evangelio pueda llegar a todo el mundo. La predicación del Evangelio se tiene que convertir, como dice Apocalipsis capítulo 18, en el fuerte pregón. Pero también el enemigo tiene pueblo, también el enemigo tiene su sinagoga, y allá también habrá un reavivamiento, pero será falso. Y cada uno debe tener la sabiduría para distinguir entre la verdad y el error. Vendrá sobre la iglesia un zarandeo después. Eso producirá un pequeño tiempo de angustia por el que cada uno tiene que pasar. Apocalipsis capítulo 17 dice que se levantará la imagen de la bestia, se dictarán leyes dominicales, se legislarán leyes para ir tras una falsa adoración, se impondrá la marca de la bestia y eso desatará una gran persecución. Eso sucederá mientras la puerta de la gracia esté abierta. Una vez que la puerta de la gracia se cierre, una vez que cada persona haya tomado su decisión, una vez que los fieles hayan aceptado la verdad presente y se hayan puesto de parte de Dios, entonces se cerrará la gracia y comenzará la obra de investigación. Se cerrará la puerta de la misericordia. Y una vez que se cierre la puerta de la misericordia, sucederán los siguientes eventos. Vendrá el tiempo de angustia, la angustia de Jacob, por el cual pasará el pueblo de Dios. Caerán las últimas 7 plagas sobre los impíos, así como sucedió en Egipto, así pasará. También sucederá la batalla del Armagedón. Se prepararán el enemigo y todas sus fuerzas para hacer frente al Cordero de Dios. Pero dice la Escritura que el Cordero los vencerá. Luego tenemos el tercer grupo de acontecimientos que ocurrirán a partir de la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17 dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Estos eventos sucederán entonces cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo. Resucitarán los justos. Serán transformados todos y trasladados al cielo. Allí estarán, dice el libro de Apocalipsis 20, durante 1000 años. Y mientras estos estén allá 1000 años, lo que ocurrirá aquí en la tierra es que Satanás estará preso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, dice que será atado el dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Estará solo aquí en la tierra. Y mientras ellos están aquí en la tierra, el Señor permite que los salvos puedan ver los libros en el cielo y se haga la verificación del juicio.
Y así pasamos al quinto grupo de acontecimientos. Y estos ocurrirán al final del milenio, cuando Jesús regrese definitivamente a esta tierra. Ustedes recuerdan que en la profecía de Daniel, cuando se muestra la estatua que Nabucodonosor soñó, hay una piedra que viene del cielo. Esa piedra da en los pies de la estatua y la derriba toda. Y esa piedra se hace un gran monte. Esa piedra que después se hace un gran monte representa el reino de Jesucristo, que se establecerá aquí en la tierra para siempre. Por eso, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Entonces, ¿qué sucederá aquí? La santa ciudad desciende del cielo, los impíos resucitan y son nuevamente engañados por Satanás y quieren conquistar la santa ciudad. Pero ocurrirá el juicio final, descenderá fuego del cielo y todos serán destruidos, purificando a sí mismo la tierra. Y entonces Dios hará un cielo nuevo y una nueva tierra. Por eso, Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya habrán pasado. Es hasta el final cuando se cumple este texto. El Señor restaura todas las cosas, establece su reino, y los que están con Él disfrutarán de las cosas nuevas que el Señor dará como herencia a todos sus hijos. Estos son los grupos de eventos finales. Este es un bosquejo de manera general de las cosas que van a suceder. Mientras nosotros estudiamos esto, no debemos quedarnos solamente con la información. Cada uno de nosotros veremos que Dios nos ha revelado la profecía para conocer el final de este gran conflicto. Con el conocimiento viene nuestra responsabilidad, pero también nuestro privilegio para llevar este mensaje a otros. Y por supuesto, aplicarlo a nuestras vidas. Debemos, primero, buscar a Dios cada mañana. También debemos confesar sinceramente cada pecado a Dios y pedirle perdón y poder para vencer ese pecado y no volverlo a cometer. También debemos invitar a nuestra familia a estudiar. Luego debemos reconciliarnos. Si hubiera alguna relación familiar rota, si tenemos problemas con alguien de nuestra familia, debemos demostrar perdón, debemos demostrar disposición para arreglar todos los problemas que han surgido. También debemos hablar con nuestros amigos y nuestros compañeros acerca de este mensaje. Cada uno de nosotros sería bueno que preparara un proyecto misionero que incluya estudios bíblicos, visitar a los enfermos, a los ancianos, invitar a otras personas a que conozcan a Jesús. También debemos pedir a Dios fuerzas para amar verdaderamente a otros. Debemos amar verdaderamente también a la iglesia. Debemos comprometernos de cuidar nuestra salud física y espiritual. Orar por los que todavía no creen, pero que por la gracia de Dios pueden llegar a creer. Recordemos que Dios ama a todos y que debemos acercarnos mostrando verdadera amistad para que ellos puedan recibir también la palabra de Dios. A nosotros no nos toca juzgar ahora, es Dios el que juzga. Nosotros tenemos que invitar. También debemos renovar nuestra fidelidad a Dios practicando la verdadera mayordomía. Es necesario que le demos a Dios lo que es de Dios. Debemos ser honestos.
en nuestra vida, honestos en nuestra mayordomía. No debemos olvidar los mandamientos de Dios, porque a medida que avanzamos al final del tiempo, la ley de Dios es olvidada. Por eso mismo, el cuarto mandamiento dice, acuérdate. Porque Dios sabía que en este tiempo, en vez de recordar la ley de Dios, se le tratará de echar por tierra, se le tratará de olvidar bajo cualquier pretexto. Cada uno de nosotros debe cumplir la ley de Dios basado siempre en el amor. Dediquemos nuestra vida al estudio, dediquemos nuestra vida a ayudar al prójimo, dediquemos nuestra vida a la predicación del Evangelio, pues el tiempo que falta es muy poco. Y finalmente, renovemos nuestra fidelidad a la Iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, trabajando siempre para que otros puedan conocer este Evangelio y puedan participar también de la gracia de Dios. Termino con este texto que dice de la siguiente manera: por lo tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a la gente. Ese es el mensaje que nosotros debemos reflejar en nuestra vida. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que el Señor los bendiga.